arrancamos este nuevo segmento hablando de un tema bien polémico, bien interesante, que no solo aquí, sino que en el mundo entero se está planteando y se está hablando, se está tratando de entender y de ir un poco más allá. Estoy hablando de la marihuana medicinal, del consumo de marihuana en general, y es por eso que recibimos a una de las mujeres que más sabe de este tema, no solo en nuestro país, sino que también en la región y en el mundo. Es un gusto para nosotros recibirla nuevamente. Ella es psiquiatra, especialista en el uso problemático de drogas y asesora de la Junta Nacional de Drogas, Raquel Peyrague. Un gusto recibirte, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Voy a corregir algo. Yo no soy psiquiatra. Hice el posgrado de psiquiatría, pero no di la prueba. Yo no tengo el título de psiquiatra. Bien. Te pido perdón por yo más que nada, a mí ni me ofende ni me alegra, claro. Bueno, pero mis colegas que son psiquiatras, es lógico que se puedan sentir molestos. Bien. No lo soy. Perfecto. Sí soy psicoterapeuta. Genial. Pero no psiquiatra. Hecha la aclaración. Sí, pero tengo formación. Pero si sos una de las... Es correcto, una de las personas que más sabe del tema drogas y marihuana en nuestro país. ¿En qué está la situación de la marihuana medicinal hoy en día aquí en el Uruguay? Complicada. Realmente complicada. A ver, yo estoy un poco preocupada, un poco por no decir del todo, preocupada, y siempre lo digo de esta manera: tenemos que cuidar nuestra ley, que es una ley suficientemente buena, perfectible, yo tengo mis discrepancias, pero es una preciosísima ley y por algo es referencia en el mundo, como modelo de regulación. Tenemos que cuidar la ley, tenemos que cuidar a la gente. No existen sustancias inocuas y el cannabis no lo es. Esto de que la tierra es la planta sagrada, la madre naturaleza, chamanismo occidentalizado, pseudo chamanismo canábico, esta visión más romántica de las cosas pone a la gente en peligro, y sobre todo la negligencia. Y por otro lado tenemos que cuidar a la planta. ¿Por qué? Porque la planta tiene sus beneficios y sería una pena que por un mal uso empiecen a atribuirse a la planta cosas que no son de la planta, son de los malos usos, como todo. Claro. Entonces siempre digo, cuidemos la ley, cuidemos la salud de la gente y cuidemos a la planta. Bien. Y para esto no alcanza con una buena regulación, una buena ley, sino una buena implementación. Y Uruguay está fallando en la implementación. Está muy dilatado en el tiempo. Fíjate que ahora vamos a cumplir 2 años de la ley, de la aprobación. Está muy dilatada. Ha habido una reglamentación del cannabis medicinal, pero la letra chica sigue faltando. Ahora, no tenemos productos en el medio de calidad farmacéutica porque ha habido una dilación. También se ha desestimulado a los candidatos, las licencias de quienes están produciendo en el mundo cannabis de calidad farmacéutica, que sí estaban interesados. A mí me parece fabuloso y voy a luchar por eso, que Uruguay tenga su propia industria. Pero mientras no la tiene, no podemos darle a la gente cualquier cosa, sobre todo en el uso medicinal. Y lo que está pasando cuando hay grises. ¿Y cuál es el gris en este momento? En este momento es que la ley que se ha implementado parcialmente es para el uso adulto. Dicen recreativo, está mal dicho. El uso recreativo sería el equivalente a cuando uno vaporiza un cannabis un viernes de noche, una cosa así, pero el que usa todos los días y varias veces al día, eso no es un uso recreativo. Eso técnicamente se llama uso adulto, que incluye al uso recreativo. Bien. Entonces, lo que está más claro en la ley es la reglamentación del acceso al cannabis de uso adulto, que es a través de 3 vías. El autocultivo, y uno en su casa la planta la puede usar para lo que quiere y corre a su cuenta y riesgo. Los clubes, que son para uso adulto, no para uso medicinal. ¿Cuál es el gris? Personas que por no disponer en el medio de productos de calidad farmacéutica ingresan a los clubes siendo pacientes, candidatos a pacientes de cannabis medicinal, se hacen socios para poder tener acceso, pero no hay ni monitoreo, ese cannabis no está testado. Ahora voy a explicar qué es lo que hay que hacer con la producción de cannabis para uso médico. Y la tercera forma
que sería un cannabis que sí va a estar testado, va a ser el que se comercialice en farmacias, pero de alguna manera, aunque no sea de grado médico, podría sí ser, por lo menos estar testado. Bien. Lo que circula en el medio no está testado, no se sabe la composición, no sabemos cómo ha sido cultivado y ya sabemos de algún paciente que testó lo que le habían provisto en un club y en realidad no era lo que necesitaba para su enfermedad. Ha pasado en Colorado. En Colorado no se está testando el cannabis de uso médico y ahora acaban de cerrar una compañía porque estaba contaminado. O sea, una persona... A ver, las enfermedades que se tratan con cannabis medicinal en su amplia mayoría son enfermedades muy graves. Son enfermedades serias que deben ser tratadas con criterio médico. Son pacientes que además toman otros medicamentos, los cannabinoides interactúan y hay que conocer muy bien esas interacciones y hacer un monitoreo de la otra medicación. Y paralelamente a las dosis, ¿qué está pasando con la otra medicación? ¿Se está acumulando o no? Porque los cannabinoides interfieren con la metabolización, con la destrucción de algunos medicamentos, los que dependen del citocromo P450. Eso está en todos los prospectos médicos, se metaboliza por el citocromo. Ese medicamento va a tender a acumularse, el paciente está en riesgo de intoxicación. ¿Qué pasa cuando una persona para uso médico se provee, y el club lo sabe, para uso médico? No hay nadie que tenga responsabilidad de ningún tipo. O sea, nadie que el riesgo va a ser... puede ser grave. Claro, de hecho ya me ha pasado. Yo hoy de mañana en otro medio comentaba, una mamá me dice, doctora, yo la escuché, me llama y me dice, yo la escuché, usted dice que el cannabis se usa así, pero señora, no es cualquier cannabis. No, porque mi hijo el primer mes anduvo muy bien, pero luego empezó a convulsivar peor. Y digo, ¿pero qué le está dando? Y obviamente le estaba dando un aceite hecho con cannabis de club. Ese cannabis que es de uso adulto y lo cultivan los usuarios de cannabis para tener el high, para tener el viaje, tienen concentraciones muy altas de THC. Son muy pocas las epilepsias que podrían tratarse con THC y en realidad asociado a mucho CBD o bien la forma no psicoactiva, la forma ácida del THC. Eso está en investigación. Pero darle a un niño, primero, un aceite de cannabis, salvo que sea un niño con un cáncer y dolores metastásicos, no hacemos THC en altas concentraciones en un niño. Es como decir, bueno, en un niño sí damos morfina cuando tiene dolor metastásico, en fin, estadios terminales, pero no damos morfina alegremente. Entonces, esto debe ser encarado con criterio de medicina canábica. Y lo aclaro también, esto me anticipo, porque es, bueno, esto tiene que ver con el poder médico. Y no dejar, la gente se puede autorregular y puede seguir eligiendo. Mi responsabilidad como médica es decir la verdad. Informar, porque tomar buenas decisiones supone tener buena información. Bien, ahora, entonces, ¿qué cosa? Hay interacciones. Bien, para poder y entender. hay que evitarlas. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que el Ministerio Sí. de Salud Pública se ha dilatado excesivamente. No hay una educación pública, como lo dijimos desde el principio, de la ley, para que la ley se cumpla. La gente tiende a interpretar las cosas según su sistema de ideas, creencias y valores. Nosotros tenemos que proveerle no una interpretación, pero sí una decodificación de cuáles son los objetivos de la ley. ¿Por qué esta disposición es para esto? ¿Por qué esto es solo para uso adulto y no medicinal? O sea, falta información. Falta información, falta educación pública, es lo que no se ha implementado, y es parte de lo que la ley nos pide, que es reducción de riesgos y daños. ¿Y falta información de los riesgos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y de los riesgos del cannabis medicinal es de lo que estamos hablando, porque no es solamente los riesgos del cannabis medicinal, del que no es medicinal, usado como medicinal, sino también los riesgos de un mal uso, de una mala posología. Para que tengas una idea, los cannabinoides tienen una característica en sus acciones y es que tienen un efecto que se llama bimodal o bifásico. ¿Qué quiere decir? Que a una dosis hacen un efecto y a otra dosis hacen el efecto exactamente opuesto. Caso de esta epilepsia, a una dosis
mejora las crisis convulsivas y a otra dosis termina desencadenando crisis. Entonces, y esto se da con el mecanismo antitumoral, se da con el mecanismo del dolor. Las dosis del dolor para el tratamiento del dolor son muy bajas. Cuando tú usas dosis muy altas, en realidad puedes tener más dolor. Y ya me han consultado personas que me dicen, doctora, pero esto me duele más que antes. Bueno, usted no está usando la dosis adecuada, está pasada de dosis. ¿Y cómo vas a ver la dosis? Fumando o haciendo aceites con un cannabis que no está testado. ¿Cómo puedes saber cuál es la concentración? Entonces, hay responsabilidad en todo esto, mucha responsabilidad. Y si queremos que no te... Una cosa muy interesante es que todos los efectos adversos que hemos debatido y que se verifican en el uso adulto, raramente se dan en el contexto del uso médico. Muy raro que un paciente en tratamiento con cannabinoides desarrolle una dependencia. Yo en años que trabajo en esta historia nunca tuve un caso que desarrollara dependencia por tratamiento médico de cannabis. Bien, que esos son muchos prejuicios. Esto está publicado en revistas de mucha rigurosidad científica, o sea, y otros efectos adversos tampoco. Entonces, el contexto de uso también define el riesgo. Entonces, por un lado, tampoco tenemos muchos colegas, aquellos que ahora están cambiando de visión, la ley habilita pensar con otra libertad también, mis colegas no se sienten en falta si hablan de este tema, no tienen formación y por eso vamos a hacer el curso de cannabis medicinal de alto grado académico, con los investigadores más prestigiosos de las universidades que han producido el conocimiento. Vamos a hacer el curso, empieza el 23 de abril para médicos, practicantes internos y residentes. Hay que preparar al cuerpo médico para hacerlo. Y por otro lado, que eso lo hacemos con el SMU y el sindicato médico, en un ejercicio de gran responsabilidad, como han demostrado en este interés. Y por otro lado, vamos a hacer en la Expo Cannabis, la gente de Uruguay Siembra, unos chicos sumamente responsables, también sienten esta falta de educación pública y me plantearon coordinar un consultorio de cannabis, de orientación, educación y orientación. Las personas van con su planteo, se atiende a las personas del día, obviamente, no hay que pedir hora telefónica, y se les va a dar información escrita, oral, acorde a su dificultad, a sus dudas y a sus planteos. Educación pública. Si no queremos tener problemas con el cannabis, el problema no es la prohibición, que trajo muchos problemas. El problema es no educar. Como los médicos sabemos que tenemos que educar en el uso de cualquier medicamento, de todas las sustancias. Entonces, sí, sin duda alguna, me parece que esto es un déficit. Y el otro déficit grave, que por eso tenemos esta zona de grises, es que a 2 años no tenemos productos en el mercado, ni producidos nacionalmente. ¿Se están importando productos? Yo lo que estoy haciendo, porque hay una forma legal de acceder, como yo digo, el acceder a cannabis medicinal en un club de uso adulto es ilegal. La ley establece que es para uso adulto, no para cannabis medicinal. Entonces, para que la gente entienda, para un segundo, porque si no, es como que... Sí. ¿Cómo funciona el cannabis medicinal? O sea, ¿cómo funciona? Yo voy a un médico, el médico me lo receta. A ver, en este momento eso no ocurre. A ver, ocurre en contadas ocasiones. Cada vez más, la gente está informada. Sí. Lo que yo quiero que la gente sepa es que hay una forma de acceder a cannabis de calidad farmacéutica legal. Se llama uso compasivo. Cuando no está todavía aprobado o no hay en la plaza un medicamento, los médicos tenemos la posibilidad de ofrecerle a los pacientes que importen el producto sin pagar impuestos, porque es para uso compasivo. Igual que si fuera para investigación científica. Bien. No paga impuestos. ¿Y eso lo tiene que hacer el usuario? Hay un formulario, que es los formularios 18 y 19, el consentimiento informado del paciente y la descripción del producto que se quiere importar, lo tiene que firmar el médico tratante. Ese formulario se presenta en el Ministerio de Salud Pública. Cuando le dan la aprobación, lo encarga y lo ingresa al país legalmente, un cannabis testado, que hay muchos, y además hay productos, no están solamente... Claro, yo prefiero los cannabinoides herbales, los productos de la planta,
Pero hay algunas enfermedades que las podemos tratar con ¿Y a cannabinoides qué países sintéticos. se piden por lo general? Se ¿O cuáles pueden son los más importar de recomendables? Inglaterra, se pueden importar de Holanda, se puede importar de Estados Unidos. Aquellos productos con cannabinoides que tienen certificación o que están testados, que vienen con una descripción homologada por un laboratorio homologado que dice sí tiene lo que dice en esta Con toda la descripción concentración. como cualquier medicamento. Exactamente. Lo que no está ocurriendo. Entonces no saben cuánto están tomando, cuánto no están tomando. Yo ya he visto varios casos de intoxicación por uso médico. Yo en mi vida había visto esto. Porque es mal uso. No es el Ahora, problema ¿no del tiene también responsabilidad cannabinoide. el médico tratante? Es que ahí no son los médicos. Si fueran los médicos esto no estaría pasando. Si es un médico formado que tiene la información, puede prescribir y los pacientes pueden acceder a productos de calidad farmacéutica, lo que no quiere decir que tenga que ser de la farmaindustria. Calidad farmacéutica es que cumplen, como la homeopatía y los productos, ahora no hay más, pero en una época lo sabía, de recetas magistrales que se producen con estándares de manera que permiten saber si hay contaminantes, adulterantes y la concentración del principio activo para poder dosificar. Entonces, me preocupa la no disponibilidad y la gente en su desesperanza por no tener resultados con la medicación convencional Aparte, estamos empieza a hablando de apelar a situaciones esto. O complicadas. sea, la población, si se quiere, está más informada que los propios médicos y está más informada para empezar a usarlo, sabe que su enfermedad podría ser tratada, pero no dispone en el medio de lo que se debería disponer. Los productos, por ejemplo, los productos herbales, los medicamentos a base de cannabinoides, de producto herbal, las plantas deben ser cultivadas con lo que se llama GMP, Good Practice Manufacturing, buenas prácticas de manufactura, pero además deben ser MGC, Medical Grade Cannabis, cannabis de grado médico, no es lo mismo. Entonces, esto pone a los pacientes en riesgo. No están dosificados, no están monitorizados, no lo hacen compartiendo con su médico la información. Estas cosas no están bien. Los médicos tienen ahora la chance de formarse. Mi preocupación es si el Ministerio de Salud Pública va a mejorar el timing, el tiempo de la implementación y facilitarlo. Por ejemplo, ¿pero hay intención de eso, una de una cosa muy empresa? interesante. Han habido varias, pero sí, cuando vienen a buscar información es muy desestimulante. Por ejemplo, a mí me parece una cosa muy interesante. Algunas disposiciones del Ministerio de Salud Pública han hecho que quienes están produciendo cannabidiol de calidad farmacéutica se desestimularan. ¿Por qué? El cannabidiol es un cannabinoide, el que usamos para el tratamiento de la mayoría de las enfermedades, no es psicoactivo, no tiene viaje, para que la gente entienda. No tiene viaje, raramente se ven efectos adversos. Sin embargo, para poderlo importar, y esto yo lo digo con propiedad porque las recetas las he firmado yo, me exigen que sea con recetas naranja. ¿Tú sabes para qué son las recetas naranja? Para opiáceos, morfina, tramadol y anfetaminas. O sea, se llaman estupefacientes. El cannabidiol, que no es un principio, no tiene psicoactividad, se lo pone como una receta. ¿Qué pediatra piensa en darle a un niño algo que el ministerio le dice que lo tiene que prescribir con naranja cuando no genera dependencia, no tiene psicoactividad? Algunos colegas dicen que es porque puede producir somnolencia. Es cierto, es excepcional. En general es por la acumulación de los otros medicamentos, pero puede producirla. En ese caso vamos a pasar a receta naranja a todos los antihistamínicos y a todos los antialérgicos, porque esos no pueden producir sueño, lo dan. Sin duda alguna, alguien toma un antialérgico. ¿Y por qué la diferencia? Y porque algunos son lo que los médicos están acostumbrados culturalmente, es lo que viene de la farmaindustria, y esto les está costando integrarlos. Pero es porque falta de hacer el clic. Sí, yo creo que eso es una cabeza muy prohibicionista. A un cannabidiol pedirle una receta naranja es una visión prohibicionista. Es ponerla en medicamentos del listado de drogas fiscalizadas. Y lo más terrible que nos va a pasar con esto es que Uruguay tiene también en esto se implica hasta con factores económicos, estas decisiones políticas y decretos ministeriales. Uruguay
tiene una chance privilegiada, que la está retardando demasiado, de ser un exportador a granel de cannabidiol para que se produzcan medicamentos a base de cannabidiol, que repito, no tiene psicoactividad. Si nosotros, como país, la catalogamos con receta naranja, eso lo va a levantar las agencias de medicamentos, la FDA, por ejemplo, y lo va a terminar catalogando como estupefaciente. ¿Qué país nos va a comprar cannabidiol cuando en este país tiene categoría de estupefaciente? O sea, estas decisiones... Sí que es contradictorio. No solo es contradictorio, primero, no tiene base científica para hacerse, no tiene base científica que el cannabidiol se prescriba con receta naranja. ¿Y quién toma esa decisión? Y había que preguntar al ministerio, pero el ministerio tiene sus asesores para hacerlo. Yo sé que es así porque yo firmo las recetas. Es más, mis colegas que le terminan firmando los papeles para los pacientes para que importen, cuando ven que tienen que firmar recetas naranjas, dicen, yo ni tengo recetas naranjas. Claro, no todo el mundo prescribe estupefacientes. Pero ¿y quién se las va a firmar? Y yo, no te preocupes, yo las firmo, pero esto es una gestión que tenemos que hacer. Y yo ya sé que ya hemos elevado al ministerio esta historia. Yo ya le he hablado con mis colegas del Departamento de Farmacovigilancia, les he explicado, les he mandado bibliografía. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que es un decreto ministerial, es una disposición ministerial, o sea, son las autoridades. Pero bueno, el ministerio tiene sus asesores y es en base a ese asesoramiento que se toman estas disposiciones. Si me dijeran de pasarlo a receta verde, igual me parecía un despropósito, porque algunos medicamentos antiimpulsivos, por ejemplo, se recetan con receta blanca, que es la misma que para antibióticos y la misma que para antihistamínicos, antialérgicos, que dan somnolencia sí o sí, su amplia mayoría. Entonces, estos criterios diferenciales para lo que son los cannabinoides, ya no cannabis, la planta, cannabinoides y medicamentos de la farmaindustria nos muestra que hay una lógica diferencial. No se trata de hablar del compuesto activo, sino que se trata de la procedencia del compuesto activo. O sea, yo creo que una ley no cambia la cultura, ni de la población general, ni de los médicos. Vamos a tener que debatir, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que hacer muchas cosas. Pero mis preocupaciones son la dificultad de accesibilidad de las personas al cannabis de calidad farmacéutica, porque en su desesperanza, yo me pongo en el lugar de una mamá que tiene un niño con epilepsia resistente a tratamiento y va viendo cómo su hijo, por esa misma epilepsia, se va deteriorando cognitivamente, va perdiendo competencias y cada vez está peor. En tu desesperación apelas a cualquier cosa. Nosotros tenemos que cuidar a la población, eso tiene que estar incluido dentro de nuestra política de salud pública. Estos medicamentos tendrían que estar en la farmacopea de lo que se prescribe en Uruguay. ¿Para qué? Para cuidar a la gente. Bien, vos decías recién, Uruguay está preparado, nuestro país está preparado como para poder producir su marihuana medicinal. Uruguay podría producir, basta con que los productores que se apliquen proyectos. El mecanismo para el cannabis medicinal... Es muy costoso, es muy complicado. Claro que es una industria que requiere una inversión, pero también se pueden hacer opciones, el hemp, el cáñamo, que son las variedades que producen cannabidiol sin producir CBD, sin producir THC. Por definición, cáñamo o hemp o cannabis no psicoactivo es el de uso industrial y alimentario. Tiene menos del 1% de THC, por definición. Con ese se pueden hacer grandes extracciones de cannabidiol y podríamos tener. Pero todos estos retrasos, la no certeza que tiene el inversionista de qué le va a pasar, las regulaciones no claras, esto de que el cannabidiol con una receta que les podría perjudicar en los mercados para exportar, Uruguay podría constituirse en un gran exportador. Brasil, país que tiene una política prohibicionista, sacó al cannabidiol del listado 1 de las drogas controladas. Para implementarlo les está llevando unos meses, pero las personas ya lo pueden importar y no precisan receta de estupefacientes de ninguna manera. Pero es que no tiene asidero científico ponerle esto. Entonces, eso también emite un mensaje. Eso emite un mensaje a los interesados en invertir, en producir, emite un mensaje a la población.
¿Pero es una cuestión de desconocimiento solo? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión...? Eso no lo puedo contestar yo, eso lo tienen que contestar las autoridades. Lo que yo contesto como médica responsable y que me preocupo y estoy en campo y estoy fuera del país y he defendido a Uruguay a ultranza en la escena internacional, y eso muy bien lo saben mis colegas, mis amigos de la Junta Nacional de Drogas, Milton, Augusto Vitale, de presidente del IRCA. Ellos conocen mi posición y saben que yo, así como trabajé honorariamente asesorando la ley, sigo haciéndolo por uruguaya nomás, pero me interesa que la implementación, porque la ley no alcanza. Una buena ley con una mala implementación es un desastre. Hablando de la implementación y de la regulación, ¿qué opinás de la venta de la marihuana de uso adulto, como lo definiste, en las farmacias? Que fue una oportunidad política. En pleno debate prohibicionista, que los dueños de la farmacia se ofrecieran a venderla, fue una oportunidad política. No me parece ni mal ni bien. En la farmacia vos compras muchas cosas que no son medicamentos y nadie ha hecho problema, y jamás vi a un químico farmacéutico quejarse por otros productos que se venden en la farmacia. No me parece ni mal ni bien. Me parece que cada país debe darse los escenarios culturalmente soportables. Y yo creo que da ciertas garantías, ciertas seguridades, sabe manejar sustancias. Lo que yo no hubiera hecho era dejarlo limitado solo a la venta en farmacias. Yo creo que el escenario natural, lo dije oportunamente y lo voy a seguir repitiendo hasta que Uruguay lo haga. Nuestra ley además obliga al Estado a la implementación de políticas de reducción de riesgos, de gestión de riesgos y reducción de daños. Prevención y reducción de daños. Y tratamiento también, obviamente. El escenario que yo creo que el cuarto escenario para acceso a uso adulto que debió haberse instituido, sobre todo para educar a los iniciales, son dispensarios. No el dispensario, la palabra dispensario en medicina quiere decir otra cosa. No son los dispensarios de Colorado, que son estupendos shops donde tú vas a comprar, no tienen nada de dispensario, sino verdaderos dispensarios manejados por gente del área psicosocial, que cuando viene la persona interesada a comprar puede hacerle 3, 4 preguntas y recomendarle la variedad que sería de menor riesgo para su perfil de personalidad. Porque si tiene antecedentes depresivos, no solo en el medicinal, si tiene antecedentes psicóticos en la familia, si no, qué variedad debería usar, en qué concentraciones, aprender a no rolar y fumar, sino que hayan una sala donde aprender a vaporizar, un espacio de venta pero con un servicio de educación pública. Para mí ese era el escenario que iba a sacarnos muchos de los problemas que podemos llegar a tener si no se hacen las cosas bien. Falta de información, falta de educación. Y a mí lo que me preocupa es cuando de la nada pasamos a la otra versión. Es que puede tener riesgos gravísimos. Los riesgos gravísimos se dan con variedades que Uruguay no va a cultivar, porque definió políticamente que no podían tener más allá de cierta concentración. Nuestra ley no es una ley que regula el mercado. Nuestra ley es valorada en el mundo porque es la única ley que regula el cannabis, no al mercado. Colorado es un modelo típico de un capitalismo salvaje que regula el mercado en base a impuestos y cuánto gana el Estado con esto. Ya están teniendo problemas de salud. Mis colegas de investigación del Reino Unido ya están publicando los riesgos que nosotros sabemos que va a tener las variedades skunk. O sea, que son alta concentración de THC sin cannabidiol. El cannabidiol neutraliza los efectos adversos, pero si tiene muy poco y elevadísimas concentraciones de THC tampoco vamos a hacer mucho. Uruguay definió que iban a tener no más de tanto, que iba a haber variedades con más cannabidiol que THC para algunas personas que no deberían consumirlo, pero lo van a hacer igual. Mi función desde salud pública es reducir el daño y aumentar las probabilidades de que no tengan los efectos adversos. Entonces, me preocupa que no tenemos implementada paralelamente, es como que yo lo que siento es que nos ha faltado mucho pragmatismo. Por un lado creo que se banalizó, se pensó que esto se hacía rápidamente, es muy trabajoso, lleva mucho tiempo, hay mucho detalle para hacerlo bien. Sé
que quienes están comprometidos con su implementación están aplicando una rigurosidad y una responsabilidad importante, pero por otro lado, entre los obstáculos que se encuentran en el propio sistema burocrático, en las diferencias políticas, lo que se retarda es una implementación pragmática, con acceso a las personas a lo que tienen que poder acceder, como medicamentos, por ejemplo, y esto es un riesgo. Sin duda que es un riesgo. Entonces yo estoy muy preocupada, me he ofrecido a colaborar en este sentido de todas las maneras, lo seguiré haciendo, porque yo creo que una buena política pública no la hace solo el gobierno, la hacemos todos los uruguayos. Por eso yo le digo a la gente, señor, usted vive en un país que legalizó, busque, ejerza su derecho, reclame, pídale al Ministerio de Salud Pública que le permita importar para uso compasivo un producto que esté testado, que le ofrezca garantías, que usted sepa lo que contiene y que el médico a la vez, al saber la composición y la dosificación, las dosis, la concentración de producto que tiene, pueda acompañarlo. Los médicos no tienen nada para... ¿Qué van a prescribir si no hay productos en el medio? Pueden sí llenar este formulario para que importen ese cannabis y luego, con lo que importa el paciente, hacer la prescripción. Pero también ellos reclaman formación. Este hueco se va a llenar y con este curso, insisto, de alto nivel académico, el SMU ha demostrado un altísimo grado de responsabilidad en este sentido y ha apoyado el diseño que propusimos de una formación de alta rigurosidad académica para médicos internos, que son los que se están por recibir, y residentes y nurses universitarias, que muchas veces son las que están en la sala de quimioterapia, tienen que tener esta formación. Y por otro lado, este otro espacio de la sociedad civil, como es la Expo Cannabis, que es diferente a otras Expo Cannabis que yo he visitado en el mundo y me han invitado a dar conferencias. ¿En qué es diferente? En que el business, el show business que hay, todo este despliegue de negocio que se ve en la mayoría de las ferias, acá tiene un lugar, pero no es la vedette de esta Expo Cannabis Uruguay. La gente de Uruguay siempre le ha metido una cabeza diferente, es acompañar a la integración cultural, brindando conferencias, educación. Yo voy a otras Expo que tienen conferencias, pero las conferencias en realidad son como un pretexto cultural. El eje fuerte está entre la negociación entre los bancos de semillas, los que te venden, los que no sé qué. Este año, por ejemplo, va a haber el espacio de formación de uso medicinal para formación para la gente, un consultorio de orientación, obviamente allí no vamos a prescribir, pero sí educar, dar información, qué variedad sería posible o qué producto deberían conseguir. Y conferencias científicas. Viene Cristina Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, una de las investigadoras más potentes en cáncer y cannabinoides. Ella y Manuel Guzmán de la Complutense de Madrid son gente súper potente con estudios muy fuertes. José Carlos Bouso, farmacólogo y mi colega de ICERS. También voy a estar yo, van a haber otros colegas, Marcelo Morante de Argentina, para dar información. Tratamiento del dolor, distintas cuestiones. Cáncer, es otra lógica la de esta. Y las invito, las personas lamentablemente a veces me dicen, bueno, puedo llevar a mi hijo para que también, no menores de 18 años, qué cosa que yo, es algo que creo que las autoridades deberían pensar en flexibilizar. Si queremos integrarlo en la cultura, los niños tienen que aprender desde chicos, como yo les enseño a mis hijos, y no tienen problemas con el cannabis. Raquel, ¿qué opinas de los grupos y de los clubes de consumidores? Para mí son una herramienta asociacionista de la sociedad civil que quiere ejercer un derecho, el derecho de cultivo compartido, es una forma de abaratar costos. Algunos de ellos lo hacen con mucha responsabilidad, con educación. El problema no es la estructura. ¿Son regulados? Sí, claro. Hay 14 registrados y 3 ya que tienen todos los papeles legales, que tienen tanto la aprobación del IRCA y la inspección como la del Ministerio de Educación y Cultura. El tema no es la formalidad, es como los miembros de ese club van a gestionarlo. Hace poco visité uno que la verdad me pareció de un nivel de responsabilidad social, política y como usuarios muy interesante. Yo decía, los clubes tenemos que habitar la ley. Me encantó esa expresión.
es hacer la ley como se nos formula y cumplir con ella, aunque haya cosas que no nos parecen tan buenas, y no buscar la forma de entrar en la zona de los grises y bueno, como no está dicho que no, aunque sabemos que no, como no está o mientras no está clara la fiscalización y control podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser incluido en lo que yo llamo la cultura de la legalidad. ¿Qué es esto? Tenemos que cambiar hacia la cultura de la legalidad. Así como cuando se habla del homosexualismo, se habla de salir del closet, salir del armario, yo digo salir del green. El green es con lo que se desmorruga el cannabis. Y me parece que tenemos que salir del green todos, pero salir del green para entrar en la cultura de la legalidad. Y si nosotros no hacemos un buen ejercicio de ciudadanía, en el sentido de ejercer nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades, también nosotros somos responsables de que puedan haber críticas fuertes a la legalización desde dentro de nuestro país o hacer fallar una buena implementación. El ejercicio ciudadano no se trata de derechos, también se trata de responsabilidades. Y nosotros decimos, tenemos una buena cultura ciudadana. Los uruguayos hemos confundido lo que es votar cada 5 años sin agarrarnos a los tiros con educación cívica y cultura ciudadana. La cultura ciudadana también es cuidar nuestras estructuras, nuestros sistemas de funcionamiento y cambiarlos desde dentro cuando no demuestran ser operantes, como hicimos con la prohibición. La prohibición, la falta de regulación del cannabis, la falta de regulación lícita. El mercado de cannabis ya estaba regulado, sí, pero sí, por las mafias. Lo que hicimos fue cambiar la mano de la regulación, convengamos esto. Exige un ejercicio de responsabilidad también, de cómo nosotros, bueno, vamos a ir proponiendo como estas cuestiones que yo he dicho. Yo tampoco estoy de acuerdo con que no se le pueda vender a no residentes, me parece un disparate. Uruguay tiene un alto porcentaje de turistas que ya venían a hacer turismo de drogas porque descriminalizamos en el año 74. Argentinos, brasileros, chilenos, paraguayos vienen acá y vienen, entre otras cosas, a usar drogas. Eso ya existe. Al no permitirles acceder a cannabis adulto, de uso adulto, ¿a dónde lo van a ir a comprar? Al mercado negro. O se va a generar esa triangulación. O que ya está pasando, y es que ya pasa, que en algunos lugares de la costa se le vende a extranjeros desde clubes. Esto exige no solamente que esté escrita la regulación, yo lo dije en los debates y lo decía, y por eso me siento responsable de decirlo ahora, durante los debates y lo decía en los medios, el problema no es que sea lícito o ilícito, es si se falla en la implementación y en el control. Y cómo el IRCA, más allá de sus denodados esfuerzos, va a ejercer el control que debe ejercerse si no dispone de recursos humanos y materiales. No tiene ni presupuesto. Entonces, si queremos una buena política, las políticas públicas de buena calidad no son baratas. Requieren, para que sean baratas, son inversiones iniciales para que bajen los costos de salud pública, de procesamientos judiciales, de juicios, de encarcelamiento. Todo eso tiene un costo enorme para el Estado en la guerra contra las drogas. Billonario en dólares. Billonario en dólares. Son inversiones costosísimas. Más los costos sociales. Una buena inversión para implementar buenamente una buena política baja los costos de todo lo demás. Y a largo plazo termina bajando también los costos de esa misma política. Inversión. Pero necesitamos invertir, darle recursos al IRCA, me consta de su buena fe y de su convicción de la necesidad de control. Yo lo decía durante los debates, el problema es que estos países no tienen cultura del control. Uruguay ha fallado sistemáticamente en sus controles. Tenemos leyes maravillosas que fallan en el control. Entonces, a mí me encanta una frase que dice Augusto Vitale. Él dice, tanto autocontrol, autorregulación como sea posible y tanta regulación, regulación del Estado, control del Estado como sea necesario. Y esa es la justa medida. Si yo soy un ciudadano responsable, yo voy a ejercer parte del control horizontal respetando la ley y lo que no me parece bien ayudando a cambiarlo. Por la vía ciudadana, no por la ilegalidad.
no por habitar la zona de los grises y buscar lo mismo. El tema de los... Uruguay no permite el uso de la venta de comestibles con cannabis. Y está bien, son los que más problemas de salud traen. No se debe usar eso es un mecanismo, un camuflaje de los países que tienen prohibicionistas. Lo inventó la industria canábica en Estados Unidos y ahora son millonarios en base a la venta de edibles, de alimentos. Otra cosa es cocinar en casa con aceites de cáñamo, con harinas de cáñamo, de las semillas de cáñamo, que tienen cannabinoides, tienen una excelente relación omega 3, omega 6, son buenos alimentos, pero no es lo mismo que hacer un brownie con aceite de THC. Eso es un disparate. Eso es un mecanismo, un camuflaje para saltar el peso de la prohibición. Uruguay no tiene prohibición. Produzcamos medicamentos, lollipops a niños, chupetines. Es un disparate. Porque además el vehículo en alimentos es la forma que tiene más efectos adversos. ¿Por qué? Porque no queda homogéneo. La distribución, hay partes que tendrán más manteca, otras. Una torta no tiene, cuando tú haces un brownie no queda, tú no tienes certeza de que está totalmente solubilizado. Entonces un pedacito va a tener más cantidad, otro menos. Eso, desde el punto de vista de dosificación, es un mamarracho. Pero además, se retarda mucho la absorción y la persona tiende a ingerir más porque no le está haciendo efecto. Y luego sí, los efectos adversos son. Exactamente. Entonces, una buena regulación supone una buena implementación, un buen control y una buena educación. Y en realidad lo que por ahora tenemos es una buena ley. Raquel, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en El Observador TV. Seguramente queda mucho camino por recorrer. Nos volveremos a ver. Sí, la investigación científica, que eso quiero, la verdad que estoy muy contenta después de un año y pico de esperar, un año y medio que el Comité de Ética se expidiera. Tenemos la aprobación del primer ensayo de uso medicinal de cannabis en Uruguay para el tratamiento de la dependencia a cocaínas fumables, que lo va a hacer ICERS con la Facultad de Medicina y con 6 departamentos muy prestigiosos de la facultad y colegas profesores e investigadores de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.